Desde luego, pensamos que por ser una carta sencilla y una cartita corta, pues no tiene sus complejidades, y es todo lo contrario. Esta es una carta bastante compleja, y yo espero que la podamos concluir hoy para pasar a segunda de Pedro, ¿no? Pero vamos a ver cómo lo hacemos. Otra de las cosas que quiero hacer, si el Señor así lo permite, el domingo que viene, entonces utilizar algún pasaje de Pedro para predicar un sermón sobre la carta de Pedro, y verla dentro de ese contexto en el que la carta se presenta. Con respecto a la carta, dijimos que esta es una carta de una altura, de una profundidad teológica magistral. O sea, no la podemos ver tan sencilla como la misma carta alega, porque es interesante que dentro de la carta hay una mención a Pablo, y cuando se hace mención a Pablo, el autor dice que Pablo tiene una revelación de Dios y una teología tan profunda y tan grande que es difícil de entender. Pues esa es la modestia del autor, y es la humildad del autor, que sin lugar a dudas aquellos que afirman y sostienen que Pedro no la escribió, entonces dicen que tenía que haber sido un estudiante de Pablo, alguien a quien Pablo admiraba de manera profunda. Pero esta es una carta hermosa, es una carta linda, es una carta que es cristológica, es una carta que es eclesiológica, es decir, es una carta que compete a la vida de la iglesia, y es una carta que tiene que ver con la forma y manera, con la disciplina que todo hombre y toda mujer cristiano debe tener. También dijimos de la carta, obviamente, que es una carta donde se invita a aquí parece que el hombre del teletromper quiere que digamos que es una carta que expone el gran desarrollo de la vida de la iglesia al momento en que se escribe. O sea, ya la iglesia no está solo en Jerusalén, la iglesia no está solo en Samaria, sino que ahora la iglesia ha corrido por todo el Ponto, por toda Galacia, por toda Capadocia, por todo el Asia y por toda Bitinia, que son regiones amplísimas en aquel tiempo. Eran regiones que comprendían distintos pueblos, distintas ciudades y distintos villorios. Es una carta que se centra en el sufrimiento, pero hay que verla dentro de su contexto histórico. Yo creo que por ahí es que tal vez debamos trabajar un poco el domingo, si es que el Señor nos lo permite hacerlo, ¿verdad? Porque si leemos la carta de manera literal, pudiéramos pensar que el autor de la carta plantea el sufrimiento como un elemento necesario para la vida cristiana y para la salvación. Y de hecho, hay quienes en el mundo, bajo la sombrilla del cristianismo, así lo ha pensado. Hubo cristianos en la historia de la cristiandad que pensaron que el sufrimiento era necesario para el cristiano. Yo no sé si ustedes recordarán aquella famosa expresión de alguna gente, decía, si le cortaban una pierna, si le cortaban un brazo,
más sufrió Cristo por mí, ¿verdad? Porque se veía el sufrimiento como un elemento purgatorio. Lo dije bien, no dije purgante, sino purgatorio, ¿no? Donde la persona purga y pasa dentro de el sufrimiento pues, por aquellas cosas que lo pueden ayudar a ser más y mejor cristiano. Quien lo entiende de manera literal puede caer en esa trampa. Ahora, también quien lo entienda de manera literal puede caer en la otra trampa, y es en la trampa de negar el sufrimiento. Por ejemplo, el evangelio triunfalista niega el sufrimiento y le pone signos de interrogación al que sufre, a tal punto que el que sufre en el evangelio triunfalista lo tienen como paria, lo tienen como pecador, lo tienen como... a veces a mí me da pena porque yo escucho, pues, a mí me gusta escuchar, ¿verdad?, a la gente haciendo exposiciones bíblicas, y a veces escucho a estos triunfalistas que bendito, tienen una audiencia a veces frente a ellos de miles de personas, y lejos de ser predicadores del evangelio son más motivadores que otra cosa, porque lo que están vendiendo es un producto de motivación, y donde están haciendo creer a la gente que sufrir está prohibido, que padecer está prohibido, que un cristiano nunca debe sufrir, y si sufre que no es cristiano o algo está haciendo mal en la vida cristiana. Y eso, ese otro extremo, no puede ser tampoco avalado por la Sagrada Escritura, porque realmente no lo es. Y desde luego en la carta, una de las cosas que es más dolorosa es que invitan a los cristianos a sufrir como consecuencia de aquellos individuos que le hacen sufrir. Es decir, al que te maltrata, no le digas nada, simplemente quédate calladito y recibe el maltrato, y cuando te maltrate, di, esto es para el Señor. Y al que te abusa y al que te atropella, es decir, no reclames derechos. Y desde luego, quien entienda eso literalmente, pues pierde de perspectiva lo que la carta quiere decir. Y yo creo que la carta en eso es fundamental. Y de hecho, la semana pasada decíamos que lo que la carta quiere decir es que nunca debemos poner en juego, oiga bien, para mí si entendemos esto, entendemos la carta. Nunca podemos poner en juego el testimonio de la fe de Jesucristo por pretender defendernos. O sea, si yo defenderme afecta el testimonio de Jesucristo, mejor no me defiendo más. Eso es lo que quiere decir. El sermón del monte, eso es lo que quiere decir. Al que te quita la cota, dale la capa. Al que te invita a caminar una milla, ve con él 2. Eso no es un culto. Hay niños, ¿verdad? Pero eso no es un culto a que uno sea tonto, uno sea bobo. No. Eso no es lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que mis acciones tienen que ser bien pensadas como cristiano, como cristiana, a la hora de enfrentarme ante cualquier injusticia, porque antes de yo ser Robin Hood, tengo que ser cristiano. Y si voy a ser Robin Hood, y para ser Robin Hood dejo de ser cristiano, entonces tengo un gran problema, y es que puse en tela de juicio el testimonio de Cristo para resaltar la figura de Robin Hood. ¿Me entendió? Y eso es lo que realmente plantea la carta.
Ahora,